Y se abre el telón. Hola, muy buenas a todos, compañeros, doctora. Bueno, me presento, mi nombre es Víctor David Cuenca Álvarez y yo les voy a presentar dos casos clínicos de micosis poco frecuentes. Son dos enfermedades, la primera es la de rinosporidiosis. Bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen. En antecedentes, la rinosporidiosis es una afección no contagiosa producida por Rhinosporidium cerberi. Es granulomatosa crónica con desarrollo de pólipos fundamentalmente nasales, aunque más adelante vamos a ver que no solo son nasales, sino pueden estar en otras partes del cuerpo. Estos son altamente vascularizados y por obvias razones sangran con facilidad. Objetivos. La exposición del caso es de un joven de 14 años de edad que presentaba obstrucción y lesión en la fosa nasal derecha de forma popiloidea y de aspecto aframbuesado. Métodos. Bueno, pues se realizó una resección quirúrgica amplia de la base de la lesión y posteriormente se efectuó el procesamiento histopatológico estándar y el análisis microscópico con tinción hematoxilina, eosina y de Grocott. En resultados y conclusiones veremos el informe histopatológico, lo que indicó, y que el pólipo inflamatorio crónico era compatible pues con la misma enfermedad de rinosporidiosis. Algunas palabras clave que usaremos son, pues, como ya dije, Rhinosporidium cerberi, la propia rinosporidiosis, pues se encuentra mayormente en fosas nasales, en partes oculares y pues también se necesitó hacer un proceso histopatológico que, que es pues propio de la enfermedad. Introducción. Bueno, Rhinosporidium cerberi es un microorganismo que puede infectar la superficie de las mucosas de humanos y animales. Fue descubierta por Cerver en Argentina en 1900. Por eso el nombre de Cerberi, porque fue descubierta por Cerver. Se ha descrito infecciones por R. cerberi en casi todo el mundo, pero principalmente en las regiones de India y Pakistán, donde se observa un 88% de los casos. Es muchísimo. La rinosporidiosis es una afección no contagiosa, granulomatosa, crónica, con desarrollo de pólipos y con más frecuencias nasales, pero también en conjuntiva, faringe y zona genital. Se observa una descarga nasal con obstrucción e irritación de pólipos friables e irrigados con aspecto de fresas o frambuesas, como ya lo habíamos dicho antes. Ocasionalmente hay eosinófilos y células gigantes. Ya los veremos en las pruebas histológicas que se obtuvieron más adelante. También se observa un infiltrado mononuclear de células plasmáticas, linfocitos, histocitos y neutrófilos. El pólipo está altamente vascularizado y sangra con facilidad, pues por la misma razón. R. cerberi se observa en el ser humano y en animales, tales como los caballos, borregos, me faltó una coma ahí, perros y aves acuáticas, entre otros. Bueno, aquí vemos una imagen. Claramente se ve que es un caballo que también puede presentar este padecimiento. Ahora, se sostiene que la infección se adquiere principalmente por contacto directo con aguas estancadas a través de la mucosa nasal en un 70% de los casos y ocular en un 15%, es menor. El diagnóstico es sencillo, pero requiere un diagnóstico diferencial con mucoceles, hemangiosomas, condilomas y neoplasmas, entre otros. Bueno, aquí vemos una prueba histológica, pero la veremos con más a detalle adelante. Bueno, nos vamos de lleno con el caso clínico.
Este paciente, como ya dije, era un joven de 14 años, habitante de un sector rural de la provincia de Talca. La madre informa que viven a un costado de una laguna, donde el joven ayuda a su padre en la crianza de ranas y además dicho lugar es utilizado por animales del sector para hidratarse. En abril del 2019 el paciente consulta en el servicio de orinolaringología del Hospital Base de Talca por presentar un dolor y una obstrucción en la fosa nasal de 3 meses de evolución. Al examen físico se observó la presencia de una lesión en la fosa nasal derecha, de forma papiloidea y de aspecto frambuesado, como ya lo vimos. Y aquí tenemos una imagen, aquí la granda, la fosa nasal derecha, y este es pues el tumor propiamente dicho. Dicha lesión fue resecada y la pieza quirúrgica fue remitida a la unidad de anatomía patológica. Para su fijación se utilizó la formalina al 10% neutralizada y se realizó el procesamiento histopatológico estándar y el análisis microscópico con tinciones de hematoxilina, eosina y de Grocot. La primera pues es la que pueden ver aquí a mano izquierda, donde está el cursor, y la de Grocot a mano derecha. Este informe histopatológico describía la muestra como un pólipo inflamatorio crónico compatible con rinosporidiosis. Estos cortes histológicos teñidos con hematoxilina, eosina, evidenciaron la típica esfera y de varios tamaños. Aquí podemos verla, esta esfera. El examen histológico mostró una reacción inflamatoria crónica en submucosa y dermis, con presencia de linfocitos, plasmocitos y tejido granular, células epiteliales, neutrófilos y células gigantes del cuerpo extraño. Podemos ver que también en la de Grocot muchas células gigantes extrañas, y bueno, ahí tenemos los cortes histológicos. Discusión. La rinosporidiosis es una enfermedad con buen pronóstico, aun cuando puede recidivar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de que el paciente termine su proceso de convalecencia y se recupere, la enfermedad puede regresar. Hasta la fecha no se ha logrado un aislamiento en el cultivo in vitro de R. cerveri, pero se está trabajando en eso. Este se inicia con la liberación de endosporas de los esporangios maduros en el tejido del huésped. Una vez implantadas las endosporas, estas aumentan de tamaño progresivamente. Los futuros esporangios liberan las endosporas en su interior y de esta manera es como se reinicia el ciclo. La estimulación de los esporangios en un medio acuoso estaría relacionada con las condiciones húmedas del ambiente. Es decir, que a estos esporangios les favorece mucho el medio acuoso. Por eso, si recuerdan, en el caso clínico tenía mucho que ver que el joven vivía a un lado de una laguna y donde la usaban pues para saciar la sed de muchos animales de la región. También investigaron por microscopía electrónica la inmunolocalización de los antígenos de R. cerveri encontrados por la detección del antígeno. Ocurre solo en la etapa final de maduración del esporangio. Por estos estudios de biología molecular basados en la subunidad pequeña del ADN ribosómico, se ha determinado que esta especie pertenece a la clase de Mesomycetozoa. A esta familia pertenece. También la podemos añadir a las palabras claves. Característicamente, pues como ya dijimos, se produce una enfermedad granulomatosa crónica con desarrollo de pólipos pediculados, principalmente nasales, en un 70%. Aunque puede haber perioviculares, pueden salir en el paladar y más raramente en la vagina o en el ano. Estos pólipos son de superficie rugosa y presentan puntos blancos. Si recuerdan la imagen del caso clínico, presentaban los
los característicos puntos blancos. Como ya dije, estos se encuentran muy irrigados y sangran fácilmente. Ahora, en las lesiones que se producen estos esporangios, inicialmente juveniles, miden aproximadamente 6 micrómetros de diámetro. Sin embargo, estos pueden crecer y llegar a 300 micrómetros en una etapa madura. Podemos ver que el crecimiento es mucho y si no se trata a tiempo, pues va a seguir creciendo hasta más o menos 300 micrómetros. Ahora, estos contienen en su interior hasta 12.000 endoesporas que se diseminan una vez que los esporangios maduros se rompen. Se estudiaron la producción de anticuerpos contra R. cerveri, encontrando que si bien estos anticuerpos se producen, no son protectores, ya que se detectaron títulos altos en pacientes con recidivas y con rinosporidiosis de larga duración. También se evaluaron a 50 pacientes con esta enfermedad, encontrando una relación entre hombres y mujeres de 6-1, es decir que los hombres son más propensos a contraerla. Ahora, el 98% tenían antecedentes en baños en lagunas, y esto, como les dije, pues es muy importante porque este medio acuoso es vital para que el virus se siga desarrollando. Solo el 16% presentaron localizaciones extranasales. Esto quiere decir pues fuera de la nariz. La mayoría pues las presentan dentro de esta misma. También se descubrió que por primera vez la presencia de linfadenitis en 27 casos con rinosporidiosis. Vamos a ver lo del tratamiento. La rinosporidiosis diseminada es una presentación clínica inusual de la enfermedad. Sin embargo, se han descrito lesiones en el pulmón en un paciente con pólipos nasales en tratamiento con dapsona, que es este medicamento que tenemos aquí. Esta dapsona es efectiva al inhibir la división del microorganismo, acelerando su degeneración y evitando su propagación y recurrencia. Nuestro paciente padeció un curso crónico de la enfermedad al presentarse un cuadro clínico de más de un año de evolución y de lento desarrollo. Ahora, aquí es importante resaltar la relación del paciente con el sector agrícola, además de que realizara diversas actividades en laguna, como ya les había dicho, cerca de su vivienda, y lugar que se perfila como lo más probable de una fuente de contagio. Es decir, que si un animal o otra persona está en relación con esta laguna, pues es muy posible que pueda contraer esta enfermedad. Bueno, la resección quirúrgica del pólipo es el tratamiento más adecuado, que fue lo que le hicieron a nuestro joven. La cauterización de la lesión o la crioterapia ayudan a prevenir las recurrencias. Sin embargo, aquí pasó, en este caso pasó algo particular, ¿verdad? Dice que el tratamiento consistió en la extirpación quirúrgica del pólipo con resección amplia de la base de la legión, sin electrocauterización del lecho quirúrgico. Aquí vemos en la regla, donde lo midieron, pues este es el pólipo que con la cirugía lograron quitar. ¿Qué más dice? Dice, no se apreció una recidiva de la lesión, es decir, que en esa fosa nasal no volvió, pero se descubrió una nueva lesión en la fosa nasal contraria, que podría deberse a una inoculación con el instrumental quirúrgico contaminado al explorar la fosa nasal sana, pero también pudo producirse por una autoinoculación. Para que entiendan mejor esto, fue que al momento de manipular el pólipo con el mismo material de instrumental, pudo que al tener contacto con la fosa nasal del lado izquierdo, la fosa nasal contraria, pudieron contaminar también esa parte. Pues obviamente pudo ser por un descuido,
Pero esto no es seguro porque también esto pudo producirse por una autoinoculación, es decir, que esta misma enfermedad pasó al orificio nasal contrario, pues por cuenta propia. Finalmente, se recomienda tener una especial precaución en la observación de pólipos de diversas localizaciones para no pasar por alto un diagnóstico que es fácil de realizar. Pues aquí como conclusión nos dan de que el diagnóstico es fácil de realizar, simplemente pues hay que hacer eh, las comparaciones con otras enfermedades y pues no hay mejor tratamiento que la cirugía. Aquí nos hacen hincapié en que tenemos que tener cuidado para no contaminar otras áreas, ¿verdad? Y bueno, de esta enfermedad sería todo. Ahora vamos a ver el segundo caso clínico, que es la enfermedad de hialoifomicosis. Igualmente va a ser presentado por mí y igualmente se encuentra en la sección de micosis pocos frecuentes. Bueno, en resumen, la aspergilosis invasora es una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes gravemente inmunodeficientes, especialmente en aquellos con neutropenia o receptores de trasplantes de médula ósea, de órganos sólidos. Informamos sobre una hialofomicosis esplénica morfológicamente sugestiva de ser causada por Aspergillus en un paciente de 22 años con anemia aplástica, tratando con múltiples transfusiones y antibióticos de amplio espectro. Lo vamos a ver más adelante todo. Palabras clave, bueno, ahí están. Y seguimos. Introducción. Las infecciones fúngicas invasoras son una causa importante en la morbilidad y mortalidad, ya se había dicho. En pacientes receptores de trasplantes con precursores hematopoyéticos u órganos sólidos. Afortunadamente se han logrado avances importantes en el diagnóstico e identificación de estas infecciones. En estos casos, del 80 al 90% de infecciones fúngicas son debidas, aquí dice, a Candida spp y Aspergillus, que fue nuestro caso de este caso clínico. Y el resto son producidas por hongos emergentes. Ahora, la aspergilosis es una infección causada por hongos micelares, ubicuos, que provocan diferentes cuadros clínicos, desde una enfermedad broncopulmonar alérgica hasta una enfermedad invasora y diseminada. La infección extrapulmonar habitualmente ocurre como resultado de un foco pulmonar. Sin embargo, el compromiso esplénico es extremadamente raro. En este trabajo vamos a informar de un caso de hialoifomicosis esplénica en un paciente de 22 años. Nos vamos directo con el caso clínico. Paciente de 22 años, soltero, de nivel socioeconómico bajo, originario del estado de Hidalgo en México, sin embargo residente de Estados Unidos. Durante los últimos 2 años inició su padecimiento en octubre del 2018 con ictericia conjuntival, como lo podemos ver aquí en la imagen, y epistaxis leves. 3 meses después presentó epistaxis profusa, motivo por el cual fue hospitalizado. Si no recordamos qué es la epistaxis, pues es el sangrado nasal, como lo vemos en la imagen. Se realizaron exámenes de laboratorio y mostraron una pancitopenia. Esta es irregularidad en el número de leucocitos, específicamente en 3 tipos de estas células, que necesitó pues transfusiones. Se realizó un aspirado de médula ósea, cuyo examen microscópico mostró hallazgos compatibles con anemia plástica. Posteriormente, el paciente fue derivado al Instituto Nacional de Cancerología para la valoración y tratamiento. El examen físico se encontró en un paciente irritado con fiebre de 40 grados centígrados, con palidez de tegumentos y ruidos cardíacos con presencia de un soplo funcional, extremidades con hipotrofia tenar e hipotenar,
y con esquimosis en tórax y miembros inferiores. Los estudios de laboratorio a su ingreso mostraron, pues aquí está lo que mostró el estudio. Podemos ver que tiene las plaquetas muy abajo, la hemoglobina por igual y presenta muchas irregularidades. Se tomó una biopsia de la médula ósea con diagnóstico de anemia plástica y se realizaron cultivos de sangre y orina. Se inició un tratamiento con ceftazidamina, amicacina y metronidazol. Son esos tres que tenemos aquí arriba. Y 4 días después el paciente seguía con la fiebre, seguía con el dolor torácico, por lo que se añadieron tratamientos de vancomicina y anfotericina B, los que tenemos aquí abajo. También se realizó una tomografía computarizada axial, la llamada TAP de abdomen, que mostró un vaso con múltiples nódulos de 3 a 15 milímetros de diámetro, hipodensos de distribución difusa y tendentes a confluir. En esta imagen, vean, aquí lo tenemos. Cuando se normalizó la cifra de neutrófilos totales, la TAC del control mostró la progresión de lesiones esplénicas con una dosis acumulada de 1500 miligramos de anfotericina B, lo que se programó realizar una esplenectomía. Cuando fue removido el vaso, este pesó 230 gramos y midió 14 por 10 por 6 centímetros. Al corte, este consistía media y una superficie mostró nódulos y bordes irregulares, friables, de aspecto necrótico, que medían de 0.5 centímetros a 1.5 centímetros. Como podemos ver aquí en la imagen, estos son los nódulos de color grisáceo. El estudio histológico se observó un parénquima esplénico con las zonas de necrosis e infiltrado inflamatorio intenso, constituido por abundantes linfocitos de células plasmáticas e histocitos epiteliales, así como ocasionales células gigantes multinucleadas, con forma de granulomas. En esta zona se identificaron estructuras filamentosas con ramificación de los ángulos de 451, que se tiñeron de rojo con la tinción de Paz y de marrón oscuro con la de metanina plata de Grocott, con la cual se estableció el diagnóstico de hialoifomicosis esplénica. En el posoperatorio se presentó un síndrome de derrame pleural, que se corroboró con un TAC de tórax, con informe del derrame pleural bilateral y de predominio izquierdo, con colapso pasivo del parénquima pulmonar de ambos lóbulos inferiores y colección heterogénea. En el hecho quirúrgico esplénico se tuvo que realizar una laparotomía exploratoria y se drenó un hematoma localizado en la cara posterior de la cámara gástrica. Asimismo se colocó en el hemitórax izquierdo, aquí lo podemos ver, un catéter. Esto pues para el neumotórax que se drenara. Este paciente cursó con una mejoría clínica, la remisión de fiebre y la disminución de requerimientos transfusionales, por lo que se suspendieron los antibióticos al completar los 19 días del tratamiento. Finalmente se le indicó prednisona, con la que se observó una reticulocitosis y normoblastos en la sangre periférica. Se le volvió a hacer una biometría hemática, con la que mostró notables mejorías. Podemos ver que su hemoglobina y sus plaquetas se normalizaron y pues actualmente se encuentra asintomático y sin requerimientos transfuncionales. Discusión. Bueno, el género Aspergillus comprende aproximadamente 180 especies, de las cuales únicamente 34 se han asociado con la enfermedad en el ser humano.
Estos son hongos no pigmentados que se caracterizan por formar conidiósporos erectos que se ensanchan en el ápice formando una vesícula a partir de las cuales emergen las conocidas conidias. Estas conidias son formadas por la producción asexual, son muy pequeñas y son hidrofóbicas. Y después de ser inhaladas por el hospedero, la germinación de conidias a hifas en el pulmón da origen a una forma de aspergilosis potencialmente angioinvasora. La respuesta inmune aquí desempeña un papel vital en su defensa. Inmediatamente después de que las conidias entran en los pulmones, los macrófagos pulmonares las fagocitan y las destruyen con poca respuesta inflamatoria. Las Aspergillus es el género más frecuente identificado como agente responsable de la enfermedad fúngica invasora en pacientes oncohematólogos y receptores de trasplante de células precursoras hematopoyéticas o de órganos sólidos. La incidencia de la aspergilosis invasora es más o menos entre 1,5 y 14%. La mortalidad sí es altísima. Vemos que oscila entre 45 y 94%. Y la afección extrapulmonar es extremadamente rara. Sin embargo, hay estudios retrospectivos basados en autopsias que han descrito compromisos esplénicos en aproximadamente 16% de los pacientes con esta enfermedad. La utilidad de los estudios epidemiológicos en enfermedad fúngica invasora nos permiten conocer la situación local y considerar los factores de riesgo para establecer estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento. Algunos de los factores de riesgo más frecuentes de esta enfermedad son las neoplasias hematológicas, la quimioterapia, el trasplante de médula ósea, la neutropenia, el injerto al huésped, el tratamiento con esteroides y otros inmunosupresores, la diabetes mellitus, la cirugía cardiovascular, quemaduras del más del 50% de la superficie corporal y finalmente la estancia en unidades de cuidados intensivos. El tratamiento tiene 3 aspectos fundamentales. El primero es de revertir la condición predisponente. El segundo es el tratamiento médico y finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se basa en el uso de anfotericina B, itraconazol, variconazol y equinocandinas. Se ha descrito que la mayor efectividad la da el variconazol, que es este que tenemos aquí a mano derecha. Por supuesto da una mayor efectividad sobre esta y sobre la anfotericina B, ya que pues con este se ha descrito que tiene una mejor supervivencia y tiene menores efectos secundarios en el paciente. Ahora, los pacientes con infección progresiva y resistente al tratamiento convencional se ha utilizado la capofungina, que es esta que tenemos aquí, esta como agente de rescate. Y pues el tratamiento quirúrgico, este solo es necesario para resacar el tejido necrótico infectado. En el caso presentado se decidió realizar la esplenectomía debido a la progresión de las lesiones esplénicas a pesar del tratamiento médico, es decir, que a pesar pues de que se le dio un tratamiento médico, pues al ver el vaso, aquí lo tenemos, tenía muchas lesiones y pues decidieron quitarlo quirúrgicamente. Ahora, como conclusión, es importante interpretar de manera conjunta los factores de riesgos, los síntomas y los signos, así como el resultado de las pruebas diagnósticas. Esto pues con el fin de establecer la probabilidad de la aspergillosis invasora y realizar así un buen diagnóstico y proporcionar un tratamiento oportuno y sobre todo pues a tiempo, porque como ya vimos es una enfermedad que si no se trata a tiempo pues puede llevar a la muerte del paciente. Y con eso sería todo de mi parte y siguen mis compañeros.